Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, aquí a través de la nueva FM 94.7. Contentos, muy contento de estar aquí con ustedes platicando de diversos procedimientos, circunstancias jurídicas de la vida cotidiana. Creo que el día de hoy hay un tema interesante que se va a estar tratando en la Suprema Corte de Justicia y es esta circunstancia, esta situación que nos atañe a todos los ciudadanos. Algunos podemos estar pensando que que algún ciudadano, alguno de nosotros no ha estado inmiscuido en algún procedimiento jurídico y que por ende no existe el riesgo de que pudiéramos estar en una posición de esta naturaleza. La verdad es que todos estamos siempre en el riesgo. Y me refiero a la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es esta? Pues la prisión preventiva oficiosa se aplica, se da cuando una persona es imputada, se le aduce, se dice que ha cometido una conducta delictiva y el Ministerio Público va a realizar una investigación, pero con la persona a quien se le está acusando, por así decirle, aunque en término netamente jurídico la acusación es una etapa dentro del procedimiento más adelante, pero nosotros coloquialmente pues entendemos esta circunstancia como que acusan a una persona, ¿no? Entonces, cuando el Ministerio Público, cuando la autoridad de la policía le pone a disposición a una persona, sea hombre, mujer, no importa el género o la preferencia sexual tampoco, pero cuando la autoridad, una persona, puede ser una detención, le pone a disposición el Ministerio Público o solicita una orden de aprehensión, la prisión preventiva se va a aplicar cuando pues cuando a estas personas se le está imputando uno de los delitos que se encuentran establecidos en esta lista que prevé el artículo 19 constitucional y que eso implica que una persona, por el hecho de ser acusado, va a estar privado de su libertad durante el tiempo en el que el Ministerio Público va a investigar. Y sí, escucharon ustedes bien, por lo general, pues la consecuencia, la lógica jurídica nos determinaría que la investigación, bueno, y la lógica no solamente jurídica, sino la lógica nos determinaría que una persona o que las autoridades van a realizar una investigación en un delito con la finalidad de saber si esa persona efectivamente es responsable o por lo menos en el primer contacto probable responsable, y que cuando ya se determine que efectivamente este sujeto es plenamente responsable, pues entonces se le prive de su libertad. O sea, la finalidad de la investigación es castigar a una persona que ha configurado una conducta delictiva. Castigarlo a través de la cárcel, la prisión. Pero en México, nuestro hermoso país, donde pues como Big Brother las reglas cambian, pues no siempre, bueno, la investigación no siempre da, la finalidad no siempre es que la persona se le prive de la libertad.
En nuestro México hay una serie de delitos que se encuentran establecidos desde la Constitución, donde la investigación que va a realizar el Ministerio Público, durante ese periodo de investigación, las personas o la persona que está siendo investigada va a estar privada de su libertad. Esta es la prisión preventiva. Hay dos tipos de prisión preventiva: una oficiosa, en la cual pues el Ministerio Público, por el simple hecho de saber que hay una persona que está siendo investigada por algunos delitos, es más que suficiente para que esa persona se encuentre, se le aplique esta prisión preventiva. Algunos otros que no se encuentran dentro de esta lista, no es que no se pueda aplicar la prisión preventiva. Sí se puede aplicar, solamente que el Ministerio Público debe de justificar el motivo por el cual va a solicitar, y el juez debe entender esta justificación, analizarla para efectos de que si efectivamente el Ministerio Público la justifica, se aplique la prisión preventiva. Me parece que en México nosotros, desde la perspectiva del Estado, del gobierno o los gobiernos estatales y federales, porque a nivel municipal pues no existe esta figura, pero desde los gobiernos, las fiscalías, procuradurías, los jueces, el poder judicial, y pues desafortunadamente hasta nosotros los ciudadanos entendemos el hecho de que solamente va a funcionar el derecho penal con cárcel, ¿no? Con prisión. Y escuchamos manifestaciones de víctimas de conductas delictivas donde se exige que las personas que están siendo investigadas se les aplique cárcel, ¿no? O sea, pues ahorita, el día de hoy, 25 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a votar para determinar si esta prisión preventiva oficiosa es convencional o no lo es. O sea, si se encuentra ajustado a lo que determina la Convención Internacional de Derechos Humanos, a través de un amparo en revisión, que es el 96 del 2022, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo va a determinar si esta prisión preventiva es convencional o no. O sea, va a determinar, para decirle de otras palabras y para que lo podamos entender bien, si la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos o no los viola, pues cuando se aplique, ¿no? O sea, lo cierto es que lo que comentamos hace un momento dado, en nuestro país estamos muy acostumbrados a la existencia de esta figura, ¿no? Como el hecho de que forzosamente creemos, pensamos que es necesario que las personas, que todas las personas que estén siendo investigadas, que estén siendo acusadas, forzosamente estén en la cárcel, ¿no? Esa es la visión que tenemos como ciudadanos, y la verdad es que eso ha permeado a las autoridades, a los entes,
Y por eso es que aunque hubo modificaciones en nuestra legislación penal, pues esta figura sigue existiendo. Vamos a seguir platicando de este tema que me parece muy interesante. Después de nuestro primer corte, volvemos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando acerca de este tema interesante que le van a analizar, van a votar el día de hoy los ministros de la Suprema Corte. Es sobre pues si esta prisión preventiva oficiosa, y déjenme decirles que pues un 60% de las personas que se encuentran privadas de su libertad en la actualidad se encuentran bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa. El día de hoy, decíamos, van a votar los ministros de la Suprema Corte para determinar si esta figura de prisión preventiva oficiosa, en la cual se va a aplicar la prisión a una persona cuando está siendo investigada de haber cometido una conducta delictiva, si esta figura jurídica es o no violatoria de derechos humanos, ¿no? Es lo que se va a determinar. Si se encuentra acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos o si está en discordancia de ella. Y pues la verdad es que no solamente hay un gran problema, por lo menos aquí en el estado, no solamente es esta problemática de que pues fácil, pues el 60% de personas se encuentra en procedimiento, se encuentran personas privadas de su libertad, sino que hay personas que tienen pues más todo el tiempo en la pandemia que están privadas de su libertad. Sigue existiendo esta costumbre, por así decirlo, por parte de nuestras autoridades, nuestros jueces, de creer que lo mejor que se puede aplicar es pues cárcel, prisión, ¿no? La verdad es, sin hacer un análisis o siendo totalmente inhumanos, en el sentido de que no reparan o no importa las consecuencias que pueda traer la prisión preventiva, ¿no? No importa si la persona tiene o no tiene recursos, tiene o no tiene familia, tiene o no tiene hijos, si el único sustento de la familia era esta persona que está ahora en prisión, es lo que menos importa, ¿no? Es lo mejor, lo más interesante, o lo mejor es prisión y ya no me evito yo de problemas. Y volvíamos lo que decíamos hace un momento, a lo mejor esto sea por esta costumbre, esta necesidad que tenemos o que se ha expresado como ciudadanía, expresamos sobre el hecho de que vemos el derecho penal, la investigación, las acusaciones, las denuncias, las querellas que hacemos ante el Ministerio Público como que forzosamente se va a dar un resultado si la persona que está siendo investigada está en la cárcel, está en prisión, está encerrada. Y la verdad es que pues lo vemos como que a mí no me va a pasar, ¿no? Como que yo lo veo en ese sentido, yo lo exijo, yo lo pido porque nunca he estado yo en esa posición, nunca me han detenido, no voy a estar, tampoco me van a detener, pero bueno, pues siempre siempre uno está en el riesgo de que uno mismo, algún familiar, algún amigo, algún hijo, algún padre, pues pueda ser acusado por el Ministerio Público, por la policía, y que pueda estar en esa posición tan
eh, tan compleja, porque pues la verdad es que estar en prisión es muy difícil, es muy complejo. Se lo digo como abogado penalista, que pues he sido por mucho tiempo, y que pues la verdad se ve todas las complejidades que las personas que se encuentran dentro de prisión pasan, ¿no? Desde el hecho del aspecto económico, porque aunque ustedes no lo crean, eh, el estar en prisión eh, le cobran. Hay personajes que se encuentran dentro de las prisiones, de los centros de reinserción social, pues que cobran a las personas que llegan. Si estos no lo hacen, pues los ponen a realizar eh, actividades que requieren mucha fuerza, no los dejan dormir, lo peor, los golpean. Bueno, y no solamente es el gasto que pudiera realizar una persona para contratar un abogado, un perito, un experto, pues hay personas que no tienen el recurso para hacerlo, y aún así eh, utilizan los servicios de un defensor de oficio, un defensor social, pero aún así tienen que hacer pagos, algunos pagos dentro de la prisión. Esto parece que no importa para las autoridades, ¿no? Entonces, pues se aplica la prisión, se determina, se cree, se piensa que con el hecho de que se aplique una prisión preventiva oficiosa, pues el delito va a disminuir, que si las penas aumentan, el delito va a disminuir. Y la verdad es que, pues en México no ha sucedido eso. La prisión preventiva oficiosa, o anteriormente se les denominaba como delitos graves, estos siempre han estado dentro de este catálogo, dentro de este listado, donde por el simple hecho de la acusación que haga el Ministerio Público por este tipo de delitos es más que suficiente para que una persona esté en la cárcel. Y eso no ha disminuido la delincuencia. O sea, el sigue en aumento, hay mayores, hay un mayor aplicación, bueno, hay mayor delincuencia, hay un mayor número de delitos que se cometen en la diversa conformación de nuestro país. Hay lugares donde es más visible delitos de alto impacto que en algunos otros, pero pues sigue existiendo esta prisión preventiva oficiosa. México evidentemente no es el único país donde se aplica esta circunstancia, pero países más avanzados en cuanto a la democracia determinan un verdadero hecho de una presunción de inocencia. En algunos países, Estados Unidos por ejemplo, para efectos de la la presunción de inocencia, que esta presunción de inocencia significa que nadie va a ser, o que todo mundo va a ser considerado como inocente, sino hasta cuando exista una sentencia que determine que efectivamente es responsable de una conducta delictiva. Esta presunción de inocencia en algunos países, decíamos con Estados Unidos, es más amplia. No hay un listado de delitos, bueno, en algunos estados también, ¿no? De Estados Unidos, tienen la posibilidad, inclusive hasta delitos en el cual se está acusando a una persona por haber cometido un delito de alto impacto. Los sujetos, las personas tienen la posibilidad de poder obtener su libertad dejando alguna garantía económica. Es cierto, también en esos países existe esta prisión preventiva justificada. Si el Ministerio Público justifica un riesgo en cuanto por la libertad de esta persona, si se da la libertad, si existe un riesgo de que se pueda dar a la fuga, pueda
amedrentar, lesionar, causar alguna afectación a las víctimas o testigos, entonces también ahí el juez podrá negar la libertad o algún beneficio que se le pueda otorgar a esta persona que está siendo imputada. En México, decíamos, existen estas dos variantes. La problemática es de que cuando es oficiosa, cuando es de oficio, cuando es a una persona se le está acusando, se le está imputando haber cometido uno de los delitos que se encuentra en este listado, no hay otra cosa que argumentar. El Ministerio Público no tiene la necesidad de argumentar absolutamente nada. Con eso es más que suficiente para que una persona esté por lo menos un año y medio, o ahorita con lo de la pandemia, pues se ha extendido hasta 2 años en prisión. Pero nosotros regresamos después de nuestro siguiente corte, volvemos.